Kodály fue un compositor húngaro que no solo se dedicó a la composición, sino que también fue el padre de la etnomusicología, fue un distinguido instrumentista, se tocaba piano, violín y cello, fue crítico musical y nació en la ciudad de Hungría de Kecskemét en diciembre de 1882. Fue hijo de un ferroviario que también tocaba el violín de manera aficionada, y algunos biógrafos comentan que Kodály se influenció por las músicas que sonaban en su casa y las reuniones familiares que organizaba su padre, donde tocaba mucha música popular, folclórica, y luego a los 10 años se va a otra ciudad a estudiar piano y bueno, destaca como un virtuoso pianista, violinista y chelista. Es multiinstrumentista desde muy temprana edad. Vivió en ese breve periodo en Eslovaquia, donde bueno, estudió estos instrumentos, y muchos de sus compañeros provenían de distintos lugares de Europa. Entonces, bueno, algunos biógrafos también comentan que estos amigos de la infancia de Kodály también lo influenciaron mucho musicalmente. A sus 16 años empieza a interesarse por la composición y empieza a estudiar en la Academia Musical en la ciudad de Budapest. Sus estudios de composición fueron muy prolíferos y al punto que, bueno, años después él se va a París a continuar sus estudios, y al volver a Budapest es nombrado profesor. También estudió en la ciudad de Budapest filología y luego al comenzar a estudiar en la academia de Franz Liszt, conoce a quien fuera su gran amigo de toda la vida, el reconocido compositor Béla Bartók. Juntos emprenden una tarea muy importante de investigación de la música de Europa del Este, en especial la música balcánica y el folclore, digamos, popular de Hungría. Ambos compositores fueron los padres de lo que hoy es conocido como etnomusicología. Empezaron a hacer estudios de folclore, de el folclore balcánico y el folclore magyar, ¿sí? Que era, bueno, como dije anteriormente, la música popular de Europa del Este y la música ancestral, y empiezan a hacer una recopilación de estas músicas. Esa fue una labor reconocida internacionalmente y bueno, esto lleva también, este conocimiento en este tipo de música lleva a Kodály a profundizar, digamos, estas músicas y a desarrollar composiciones que tenían, digamos, esta raíz folclórica de su tierra, Hungría. Bueno, es importante destacar el trabajo de recopilación de Kodály de la música de Hungría y, bueno, y de Europa del Este en general. Dicen que llegó a recopilar más de 100.000 piezas populares, a las que también les agregó su impronta, ¿no? Armonías un poco más complejas y algunos perfeccionamientos y rearmonizaciones que bueno, le dieron un poco el toque personal de este compositor. Este trabajo lo comenzó haciendo con Béla Bartók, como mencioné anteriormente, pero luego él, cuando Béla Bartók se va a vivir a Nueva York, se exilia en Nueva York, él pasa a ser uno de los compositores más reconocidos, digamos, en Hungría, que era un lugar compartido con Béla Bartók, pero bueno, continúa con el trabajo solo luego de que Bartók se fue a Estados Unidos. Y ese trabajo fue tan prolífero que fue reconocido internacionalmente por
por ese tipo de trabajos y de hecho viajó también a Inglaterra, a Estados Unidos y a otros países a llevar un poco su propuesta musical y también su propuesta pedagógica. En los años 20 Europa empieza a vivir un periodo muy complejo. Empezó la Primera Guerra Mundial, un año antes, en 1919, y empieza a estar toda convulsionada Europa, está sumida en una crisis económica, política y en una guerra que dura muchos años. Y en ese periodo, bueno, en Hungría, más puntualmente en Budapest, donde da clases Kodály, bueno, había una serie de conflictos políticos que bueno, Kodály era simpatizante de un grupo y quienes estaban en ese momento en el poder lo tildan de antipatriota y bueno, le prohíben dar clases. Pero bueno, a pesar de que a él le prohíben dar clases en la academia musical, continúa haciendo su trabajo de composición y continúa su trabajo como director de orquesta. Bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, su trabajo empieza a ser reconocido a escalas internacionales de un modo bastante predominante. Entonces él recibe muchos premios, de hecho dirige en Nueva York, en Inglaterra y en Rusia a distintas orquestas que interpretan su propia música y gana algunos premios muy importantes como el premio Kossuth y otro tipo de reconocimientos por distintas universidades por su trabajo. Respecto a su vida personal, podemos decir que él, bueno, se casó muy joven con otra compositora, también húngara, Emma Sándor. Ella muere más o menos en el año 58 y él se vuelve a casar con una alumna que se llamaba Sarolta Petzeli y que fue quien lo acompañó hasta los últimos días de su vida. Ella fue la que luego de su muerte sostuvo una fundación que se dedica no solo a reconocer la labor de Kodály, sino también a propagar su método, su pedagogía de estudio musical a distintos lugares del mundo. Kodály fallece el 6 de marzo de 1967 en Budapest. Sin duda, Kodály es reconocido aparte por ser un gran pedagogo. ¿De qué se trata el método Kodály? Kodály pensó que así como nosotros incorporamos nuestra lengua materna a través de la imitación y el juego, la música también debía incorporarse desde edades muy tempranas, especialmente focalizando a aquellas personas que tuvieran dificultad y corrigiéndolas. Otra etapa del método era incluir movimientos para identificar las ondulaciones de la melodía. Se realizaban presentaciones para la expresión y el desarrollo de las habilidades escénicas. El aprendizaje de la rítmica desde la lectura y desde la música hacían o generaban una apropiación natural. El siguiente paso es la unión de la melodía, del canto, a través de notas simples. Aparece el pentagrama con un método para ubicar las notas en las líneas, en los espacios, desde las alturas
Y finalmente se unen todos los componentes que venimos hablando y se pasa a una lectura coral. Kodály creía que la base de la música es el canto aprendido desde la tradición de los pueblos y posteriormente se aprende a ejecutar instrumentos. Este método, desarrollado en la primera mitad del siglo XX, fue rupturista y revolucionario para su época. Contexto histórico y social. Un apasionado sentimiento anti-austríaco, expresión de una conciencia política libertaria, caracterizó a la mayoría de los húngaros de fines del siglo XIX. Sus demandas de total autonomía legal y constitucional respecto a Austria, capital del Imperio Austrohúngaro por el cual pertenecía a Hungría como nación integrante y subordinada, caracterizaron este período. El mundo liberal de la nobleza húngara, que había provisto la ideología del consenso en las últimas décadas del siglo XIX, estaba en un proceso de desintegración desde 1890 en adelante, deviniendo en anacrónica en los primeros años del siglo XX. Un nuevo movimiento político empezó a surgir, conservador y chauvinista en su filosofía y orientado hacia las masas. La sociedad húngara empezó a ser polarizada entre una ideología conservadora, intransigente e intolerante, y fuerzas progresistas radicales de la nueva izquierda más orientada hacia Europa. Esto se ve reflejado en los movimientos universitarios de la época, donde fue frecuente la erupción de conflictos. Aunque paradójico, esto tuvo positivas consecuencias para la vida intelectual y cultural húngara. Una de las más importantes respuestas intelectuales ante esta crisis vino de un grupo de sociólogos radicales que fundaron una revista bimensual denominada Susadik Század. Llegó a ser la más prestigiosa e intelectualmente innovadora publicación en los 15 años previos al estallido de la Primera Guerra Mundial. Los logros de los sociólogos radicales no estuvieron en la arena estrictamente política. Su real contribución fue en el campo intelectual y de la cultura, cimentando en el cuerpo de la teoría social, filosofía cultural y conocimientos empíricos que generaron en el curso de su existencia. Su acción se extendió en todo el país como una ramificada organización, ayudando a insertar a Hungría en el pensamiento moderno europeo de la época. En este contexto, jóvenes artistas como Zoltán Kodály y Béla Bartók, el poeta Andi Endre, el escritor Moritz Simon y otros se encontraron ante un imperativo, el de romper con formas y actitudes del pasado para poder garantizar el flujo creativo de su quehacer. Descubrieron el impresionismo europeo y una estética cultural que era considerada como una peligrosa novedad en el Budapest de principios del siglo XX. Kodály y Bartók descubrieron en Debussy y en Strauss importantes ejemplos que los ayudaron a romper con los provincianismos anacrónicos. Fueron Kodály y Bartók quienes dieron los primeros pasos para romper con las formas tradicionales. En diciembre de 1906, los dos músicos aún desconocidos publicaron una colección de 20 canciones folclóricas para voz y piano, recolectadas el año anterior. Estas no fueron meras transcripciones con acompañamiento, sino que la tarea de ambos compositores fue rescatar el espíritu de esta música, hasta entonces desconocida, y crear un nuevo estilo musical basado en ese espíritu enigmático. El rescate de las formas arcaicas del campesinado húngaro y eslavo liberaron a Kodály y Bartók de las estereotipadas músicas populares gitanas de entretenimiento, pero también de las formas y restricciones de la música clásica del siglo XIX.